Ahí estamos otra vez. ¿Cómo se llamará? 1-metilciclohexeno. Pero para que sea ciclohexeno necesitaría tener el doble enlace dentro del ciclo y no lo tiene dentro del ciclo. En este caso, el hexeno sería un sustituyente. Es que no es hexeno, ¿no? Es hexano. Ah, hexano, perdón. Pero a ver, vamos aquí a establecer pautas. ¿Si es hexano o es hexeno? ¿Cómo quedaría? Hexano. ¿Dónde? El doble enlace. Tiene doble enlace. El doble enlace, bueno, a ver, espérenme, creo que esto está dejando de compartir. La conexión otra vez no está muy bien, pero bueno. A ver, tiene un doble enlace, pero no está dentro del ciclo. Es decir, el carbono que une al doble enlace está unido con otro metilo, pero está de fuera. ¿Cómo le llamamos? Ciclohexanil meteno. Ciclohexanil meteno. Pues esa sí es una posibilidad, ¿eh? Ciclohexanil meteno, pero suena bien raro. Cuando tenemos un doble enlace sustituyendo nada más a un carbono, ese grupo se llama metilén o metil, bueno, es un metileno, pero en ese caso se llama metilén ciclohexano. ¿Cómo ven? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Por supuesto. Nomás porque yo digo. No, pues es que Sí, se no trata, sabía nombrarlo. se trata de llegar a un consenso. Sí está raro, de hecho lo pongo a propósito para ver cómo se toman estos sustituyentes, porque no los vimos, no los hemos visto todavía, y estoy esperando para irlos viendo a cómo vayan aquí saliendo. Cuando comenzaron a hacer las reacciones de adición electrofílica, vamos a regresar, ¿no? Bueno, déjenme ver si puedo poner la presentación para señalar con el puntero, como anteriormente. Bueno, en este caso, ¿en dónde entraban los sustituyentes? Recordemos que estas adiciones seguían la regla de Markovnikov, ¿no? Y estábamos añadiendo ácido yodhídrico o yoduro de hidrógeno. ¿En qué carbono entra el yodo y en qué carbono entra el hidrógeno? El yodo entra en el carbono 2 y ¿En el el carbono hidrógeno en 2? el carbono 1. Entonces aquí este doble enlace se rompería, ¿no? Tendríamos aquí un enlace sencillo. Aquí tendríamos que entraría el otro hidrógeno, quedarían aquí 3, y el yodo entraría en este carbono, ¿no? ¿Cómo se llamaría ese nuevo compuesto? Dos metil 2 ydopropano. Quedamos que los más grandes primero, ¿no? Ah, primero el yodo. Primero el yodo. El nombre es correcto, o sea, nomás es por ser más quisquilloso. 2-metil 2 yodo propano, está bien. 2 yodo 2-metil propano, también está bien. Nada más hay que recordar, cambia a propano porque el doble enlace se rompió y el hidrógeno va a entrar en el carbono que tenga más hidrógenos, que en este caso es el carbono 1. Para este otro, pues es muy parecido, ¿no? Tenemos aquí doble enlace, este doble enlace se va a romper y vamos a tener un enlace sencillo. ¿En dónde va a entrar el hidrógeno? En el carbono 2, en Va a el entrar en CH. este, ¿no? En este entraría un hidrógeno y el yodo entraría en esta posición. ¿Cómo se llamaría mi nuevo compuesto? 2 yodo, 3 cetil, 5 metil hexano. Sería 3 yodo, ¿no? Ah, sí, 3 yodo. Es 3 yodo, 3 etil, porque este es el carbono 3. Este es 1, 2 y este es el carbono 3. Este de aquí es carbono 3. Este es el 2 y este es el 1. Entonces es 3 yodo. 3 yodo, 3 etil, 5 metil, hexano. En este otro tenemos doble enlace y tenemos aquí este puente, este carbono y este carbono. ¿En cuál entra el hidrógeno y en cuál entra el yodo? El hidrógeno entra en el metil. A ver, déjame los números, ¿no? Vamos a decir que este es el carbono 1 y este es el carbono 2. ¿En qué carbono entra el hidrógeno y en qué carbono entra el yodo? El hidrógeno en el 2. En este 2, ¿no? ¿Cuántos hidrógenos tiene este? No tiene ninguno. Aquí está el carbono solo.
porque aquí ya tiene dos enlaces, aquí tiene otro y aquí tiene otro, no tiene hidrógenos. Y este de aquí, está aquí el carbono, y de aquí tiene dos enlaces, aquí tiene otro, y aquí va a tener un hidrógeno. Este tiene más hidrógenos, entonces le entraría otro hidrógeno aquí, se rompería este doble enlace, y en este entraría el yodo. ¿Cómo se va a llamar ahora? 1 yodo, 1 metilciclopenteno. 1 yodo, 1 Pentano. metilciclopentano. Muy bien. Y en este otro, de nuevo, este carbono no tiene hidrógenos. 1, 2, 3, 4 enlaces. Este enlace se va a romper. El hidrógeno va a entrar en el carbono, quedamos que tenía más hidrógenos. Y aquí va a recibir al yodo. ¿Cómo se va a llamar mi nuevo compuesto? 1 yodo, 1 metilciclohexano. 1 yodo, 1 metil ciclohexano. Perfecto. Bueno, ¿alguien tuvo alguna duda, alguna pregunta? Estaban muy fáciles. ¿Sí subieron ya todos la tarea? Está fácil. Hasta aquí está fácil, ¿no? Sí. Bueno, la cosa es ir siguiendo paso a paso. Yo creo que haciendo el ejercicio de hacer todas las reacciones paso por paso, no van a tener ningún problema después. Bueno, si no hay más dudas, vamos a continuar con otra reacción de adición electrofílica, que en este caso es una hidratación. Pero esta hidratación va a estar catalizada por un ácido, y es donde la reacción se comienza a poner interesante, porque ocurre un paso que no se especifica en los libros, porque pues como que el libro piensa que es muy sencillo, al menos en el libro que yo consulto no dice nada, pero vamos a revisarla más o menos cómo es que sucede. Bueno, lo primero que nos aclaran es que esta reacción también va a seguir la ley de Markovnikov, que la ley de Markovnikov nos indicaba que cuando hay una adición de hidrógeno, el hidrógeno entra en el carbono que tiene más hidrógenos. Entonces, si tenemos un doble enlace, esa primera adición del grupo del hidrógeno va a ser sobre el carbono que posee más hidrógenos. En este caso tenemos como ejemplo al N-propeno. Y N-propeno, bueno, es una cadena de 3 carbonos y tiene un doble enlace entre el carbono 1 y el carbono 2. El carbono 1 tiene 2 hidrógenos, entonces este va a ser el que reciba ese tercer hidrógeno que rompe ese enlace. Vamos a revisar ahorita la reacción paso por paso. ¿Qué es lo que pasaría si lo comparamos con la reacción que revisamos el día de ayer? Se rompe el doble enlace, entra aquí el hidrógeno, se forma esta nueva molécula, y el carbono 2 va a quedar con una carga positiva, lo cual lo va a convertir en un ácido de Lewis, y por lo tanto puede recibir a un nucleófilo, ¿no? Un nucleófilo que en este caso va a ser un grupo hidroxilo, y ese grupo hidroxilo entonces va a entrar en el carbono. Del N-propeno, cuando reacciona con agua en condiciones ácidas, vamos a obtener al 2-propanol. Al 1-propanol no lo podemos obtener, y esto tenemos que recalcarlo muchísimo, porque esta reacción va a seguir la ley de Markovnikov, y entonces jamás vamos a obtener 1-propanol. El único compuesto que podemos obtener es aquel en donde el hidroxilo entra en el carbono 2. Vamos a ver ahorita qué pasa con ese ácido, por qué se necesita para la reacción. Tenemos aquí otro ejemplo. En este caso, pues tenemos un sustituyente, también es una cadena de 3 carbonos, pero el carbono 2 tiene un grupo metilo, es 2-metilpropeno. De nuevo, si seguimos la ley de Markovnikov, cuando agreguemos ese primer hidrógeno que rompe el doble enlace, se va a adicionar en el carbono que tiene el mayor número de hidrógenos, que en este caso sigue siendo carbono 1. Se va a formar mi carbocatión por la ruptura del doble enlace y la entrada del hidrógeno en el carbono 1, y entonces va a poder actuar mi molécula nucleófila, que en este caso va a ser el grupo hidroxilo. Este va a estar actuando como un electrófilo, y entonces se van a unir y vamos a tener al 2-metil 2-propanol. Bueno, en este caso la reacción es muy parecida a lo que vimos ayer, ¿no? Nada más que lo que estamos adicionando en este caso va a ser agua. Y en el caso del día de ayer adicionábamos un ácido de un halógeno, un halogenuro de ácido. Bueno, hasta aquí con esto está muy sencillo, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Creen que esto esté un poco más complejo de lo que parece, o en realidad está? Pues se ve fácil. Profe, ¿por qué H2SO4? ¿Cuál, perdón? El H2SO4 arriba de la flechita. Sí, va a ser en condiciones ácidas y el ácido va a actuar Ah, como catalizador, pero ahorita vamos a checar por qué.
Ok. Bueno, ayer de hecho lo mencionaba yo un poco, pero nada más lo mencioné, nunca lo plasmamos, pero vamos a ver ahorita qué es lo que está pasando. Habíamos quedado que para que se rompiera ese doble enlace en todas estas reacciones de adición electrofílica, íbamos a requerir en la mayoría de los casos un iniciador, y que ese iniciador iba a venir a desestabilizar mi alqueno, rompiendo el doble enlace y formándome el carbocatión, que una vez formado el carbocatión iba a ser muy fácil que llegara un nucleófilo y se adicionara sobre ese carbón que quedaba con carga positiva. Para la reacción de hidratación ocurre en 3 pasos, y la hidratación en realidad es un paso muy sencillo. El paso 1 va a involucrar la transferencia de un protón del catalizador ácido al propeno, y en este caso nos lo mencionan de la siguiente manera: la molécula de agua va a sufrir una reacción anterior de que comience la reacción con el alqueno, y esa molécula de agua va a adquirir un hidrógeno adicional, y este hidrógeno adicional lo toma del ácido sulfúrico. Como me queda ya mi formado el ion hidronio, este ion hidronio tiene una carga positiva, y entonces va a buscar a toda costa deshacerse de ese hidrógeno que tiene en exceso. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues ese hidrógeno va a salir de este ion hidronio, pero va a salir dejando su electrón, igual que lo que veíamos en la clase de ayer. Va a dejar su electrón y va a salir con una carga positiva, y va a buscar al par de electrones que están formando el doble enlace, en este caso en el N-propeno. Va a tomar ese electrón prestado para formar un nuevo enlace y va a formar el carbocatión. ¿A qué carbono se va? Al que tenga el mayor número de hidrógenos. Y entonces ese hidrógeno que salió del ion hidronio lo vamos a ver ya formando parte del carbocatión. Y mi carbono 2 va a quedar con una carga positiva porque cuando se rompió el doble enlace le quitaron su electrón. Ahora que este adquirió carga positiva, va a reaccionar con lo que me queda de la molécula del ion hidronio, que en este caso pues va a ser la molécula de agua. Este paso nos va a limitar la reacción y va a ser por una razón muy sencilla. Para que pueda llevarse a cabo la reacción se necesita estar formándose el ion hidronio, y si nosotros no tenemos condiciones ácidas para la reacción, esta reacción se va a llevar a cabo pero de manera muy lenta. De manera espontánea, en un recipiente de agua vamos a tener moléculas de hidroxilo y de ion hidronio interactuando libremente producto de la ionización espontánea del agua, pero va a haber un equilibrio, y ese equilibrio se puede romper si nosotros acidificamos la reacción o le agregamos una base. En este caso agregamos ácido sulfúrico para favorecer la formación del ion hidronio, y en este caso, si nosotros agregamos una condición ácida, favorece la reacción, y este paso que limita la reacción pues ya no se vuelve tan crítico y la reacción puede avanzar de manera casi espontánea. ¿Qué va a pasar en el paso 2? La reacción del carbocatión intermediario, que va a ser el ácido de Lewis, que es este que tenemos aquí, con agua va a dar lugar a un ion oxonio, es decir, en este caso toda la molécula de agua se va a adicionar, porque esa molécula de agua va a tener 2 pares de electrones no enlazados. Un par de estos electrones van a formar un nuevo enlace al compartir uno con el carbono que quedó sin electrones producto de que se rompió el doble enlace del alqueno. Este paso es sumamente rápido porque esta carga va a atraer muy fuertemente a la molécula del agua. Este carbocatión, este ácido de Lewis, tiene mucha afinidad, esta base de Lewis tiene mucha afinidad por el agua porque está ávido de poder obtener de nuevo su electrón de regreso. Se va a formar entonces este nuevo ion que se conoce como ion oxonio. Al ion oxonio va a ser el oxígeno enlazado con 3 átomos y va a llevar carga positiva, pero ¿en qué se va a diferenciar el ion oxonio, que es este que tenemos aquí, del ion hidronio, que era el que teníamos en el paso anterior? El ion hidronio también es el oxígeno enlazado con 3 cargas y con 3 átomos y por lo tanto tiene carga positiva, pero en este caso ya no le decimos hidronio, sino oxonio. ¿Qué es lo que cambió? Que adquirió oxígeno. Bueno, que el oxígeno ya no está enlazado a 3 hidrógenos. Para el caso de 3 hidrógenos se le denomina hidronio por el proceso de hidratación o por el proceso de hidrogenación, pero cuando ese oxígeno está enlazado a una cadena diferente que no sea hidrógeno, se le conoce como oxonio, dándole relevancia a que la carga positiva la tiene el oxígeno. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a ver que la carga en realidad solamente se recorrió, ya no está sobre el carbono, está sobre el oxígeno, y entonces vamos a tener que tener un tercer paso, y en ese tercer paso, ¿qué es lo que va a pasar?
Vamos a tener otra molécula de agua. Recordemos que esta reacción va a ser en condiciones acuosas y en un medio ácido. Y esa nueva molécula de agua, pues recordemos, tiene un par de electrones no enlazados y va a estar actuando como un nucleófilo. Y en este caso tenemos una molécula con una carga positiva que puede actuar como un electrófilo. Va a llamar esta molécula de agua a ese hidrógeno que tiene en exceso. Se va a romper el enlace hidrógeno-oxígeno y ese hidrógeno va a salir dejando sus electrones. Va a dejar su electrón y el electrón libre que tenía el oxígeno. Y entonces va a romperse esa molécula de agua o ese ion oxonio, va a dejar los electrones el hidrógeno y ese hidrógeno va a formar parte de una nueva molécula de ion hidronio y se nos va a formar ahora sí el alcohol, producto de que se rompió ese oxonio. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, aquí ya no lo señala, pero el oxígeno se quedó con esos dos electrones no enlazados, como en este caso, con un enlace al carbono y con un enlace a hidrógeno, formando el ion hidroxilo y por lo tanto el 2-propanol. ¿En qué va a ayudarnos que en esta reacción siga presente el ion hidronio? Pues que una vez que ya se lleva a cabo la reacción en un primer momento, este ion hidronio va a seguir alimentando la reacción y va a buscar otra molécula de N-propeno y la reacción va a seguir adelante. Y entonces la reacción va a ser lenta solo en las primeras etapas. Una vez que la reacción ya se echan a andar, es decir, una vez que la reacción ya ha ocurrido una vez o dos veces, la reacción se va a acelerar. ¿Por qué? Pues porque cada nueva molécula de 2-propanol nos va a dar como resultado otra molécula de ion hidronio y ese ion hidronio va a regresar al principio de la reacción y la va a impulsar a que se lleve a término de nuevo. Y por cada ion hidronio vamos a tener otra molécula de 2-propanol y entonces la reacción va a ser difícil que se lleve a cabo en un primer paso, pero una vez que ya se echa a andar la reacción, vamos a tener cada vez más catalizador que esté impulsando que la reacción se lleve a cabo. Impulsado obviamente por la condición acuosa y por la condición ácida. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo no entendí el último paso más. ¿No entendiste por qué se rompió el oxonio? Ajá, sí, sí. Yo tampoco, profe. Ese último Vamos a no. tener este oxonio, que pues es la cadena de carbonos, y tiene unido una molécula de agua. Si nosotros revisáramos la tabla de electronegatividad, vamos a ver que aquí pueden ocurrir dos cosas, ¿no? Una es que esta molécula de agua se rompa, o la otra es que se rompe el enlace carbono-oxígeno. Pero, ¿qué va a ser más electronegativo? ¿El carbono o el hidrógeno? Si nosotros vemos la tabla periódica, el hidrógeno es mucho menos electronegativo que el carbono. Y entonces este carbono, una vez que ya se enlaza con oxígeno, ya no va a querer romper este enlace. Pero tiene una carga positiva, lo cual desestabiliza la molécula. La molécula tiene que deshacerse de esa carga, es decir, tiene que perder ese protón para quedarse con los electrones no enlazados. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues en lugar de romper el enlace carbono-oxígeno, rompe el enlace oxígeno-hidrógeno y ese hidrógeno va a ser recibido por otra molécula de agua, la cual puede adquirir de nuevo esa carga positiva, prestándole ese par de electrones al hidrógeno para formar un nuevo enlace. ¿Y por qué solamente rompe el de un hidrógeno, profe? Es que es más fácil romper el hidrógeno que romper con el carbono, No, porque me el refiero carbono porque es más solamente rompería el de electronegativo. uno, no el de los Porque dos. una vez que rompe el de uno, la carga ya se estabiliza, ya se desaparece esa carga positiva. Si rompe el de 2, entonces ahora vamos a tener un exceso de electrones y por lo tanto carga negativa. Y eso tampoco va a favorecer a la molécula. Ok. ¿Cómo ven? ¿Dudas? ¿Comentarios? Déjenme salgo de aquí. Ya se pone más difícil, profe. Es que ya entran más elementos y aparte no hemos mencionado otro muy importante. ¿Qué es lo que hace el ácido sulfúrico? ¿Cómo es la molécula de ácido sulfúrico? Déjenme entro al editor de moléculas. Bueno, tenemos la fórmula general, ¿no? Que H2SO4. ¿Cómo está formada esa molécula? Tenemos un azufre central. Déjenme acerco un poco más. Un azufre central y vamos a tener 4 átomos de oxígeno, es decir, tendríamos una configuración aproximadamente así. La configuración es casi totalmente plana porque el azufre pues llega a formar hasta 6 enlaces y vamos a tenerlo aquí. Ahorita los ajustamos.
Tengo yo el azufre y debo de tener 4 oxígenos. Entonces, en cada punta va a haber un oxígeno. Pero nada más tengo 2 hidrógenos, así que 2 de los oxígenos van a tener que estar con doble enlace. Si yo tengo esta disposición, bueno, le voy a poner aquí otro enlace para poder ponerle las cargas. ¿Cómo voy a tener yo los electrones en esta configuración? ¿Qué es lo que les está pasando? ¿Cómo estarán? De este lado yo voy a tener un par de electrones, aquí también y aquí también. Y en estos pues también, ¿no? Aquí van a estar 2, aquí van a estar 2. ¿Qué es lo que le pasa? Bueno, y por el otro lado tengo otra molécula, ¿no? Que es mi molécula de agua. ¿Qué papel juega el ácido? ¿Por qué el ácido va a ser importante para que se lleve a cabo la reacción? Yo tengo esa molécula de agua y también tiene un par de electrones no enlazados, ¿no? Sería algo así. En condiciones ácidas o en condiciones ideales, yo puedo tener 2 cosas. Si yo no tengo adicionado ácido sulfúrico en mi mezcla, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a suponer que yo tengo 2 moléculas de agua y que una de esas moléculas de agua puede romper este enlace y puede ser producto prácticamente del azar, que se rompe el enlace oxígeno-hidrógeno y que este hidrógeno busque enlazarse con otra molécula de agua. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues voy a tener yo aquí 2 especies reactivas. Voy a tener por un lado que este rompimiento del enlace del hidrógeno con el oxígeno me deja un ion hidroxilo, lo cual no es tan común ni tan estable de encontrar, porque los iones cargados tienen un tiempo de vida más bien reducido, sobre todo en un ambiente donde puede haber tantos ataques de otras moléculas. ¿Qué es lo que yo voy a tener? Pues voy a tener aquí ese hidrógeno y voy a tener una carga negativa, ¿no? Para que pueda ser un hidroxilo. Y hay que recordar algo, cuando rompe esta molécula, el hidrógeno se va sin los electrones, es decir, se los deja al oxígeno. Y entonces aquí, ¿cuántos electrones va a tener no enlazados? Va a tener todos esos, ¿no? Por eso es que tiene la carga negativa. Y este ion hidroxilo se va a quedar libre en la solución. ¿Y qué le va a pasar a la otra molécula de agua? Pues, como se encontró en su camino ese otro hidrógeno, pues ahora va a adquirir una carga y se va a formar ese ion hidronio del que estábamos hablando. Y vamos a ponerle aquí, va a tener aquí un hidrógeno, aquí otro hidrógeno y aquí otro. Y va a tener una carga positiva. Y aún así va a seguir teniendo 2 electrones no enlazados, que serían estos que le quedan. Una vez que yo ya tengo esta molécula de hidronio, ya vamos a poder comenzar la reacción, porque ahora sí esta molécula de hidronio puede llegar a buscar al alqueno, transferirle un hidrógeno y romper el doble enlace. Pero para que ocurra esto en condiciones normales, que una molécula de agua se rompa y forma el hidroxilo y la otra forme el ion hidronio, en realidad no va a ocurrir. ¿Por qué? Pues porque esta reacción es muy reversible. Estos grupos son muy fáciles de que regresen, de que de nuevo este hidrógeno vuelva a romper y regrese a buscar al hidroxilo libre. Y entonces necesitamos que en la reacción haya algo que lo impulse, haya una molécula que no tenga tanta afinidad por el hidrógeno y que es más, esté dispuesta a donarlo. Y en ese caso nos encontramos con el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico va a hacer el papel muy similar, va a romper uno de los enlaces del hidroxilo y el hidrógeno le va a dejar los electrones y este hidrógeno va a entrar en la molécula de agua formando el ion hidronio. Si tenemos ácido sulfúrico en la reacción, va a formar el ion hidronio de manera más efectiva que si nada más tenemos agua. Y entonces este paso debe de ser crítico y lo debemos de cuidar muchísimo, porque si nosotros tenemos que a un alqueno nada más le adicionamos agua con la esperanza de que se forme un alcohol, quizás se vaya a formar, pero va a tomar muchísimo tiempo, porque para que se dé esta reacción de manera espontánea, no va a ocurrir de manera tan fácil. ¿Qué sí va a ocurrir? Pues si yo le agrego ácido sulfúrico, que es una molécula que está dispuesta a deshacerse del hidrógeno para formar el hidronio, entonces la reacción se va a acelerar. ¿A qué vamos con esto? Pues que si yo tengo una reacción en el laboratorio y agarro a cualquier alqueno y le agrego agua, no se va a formar de manera mágica el alcohol. Necesito tener yo condiciones específicas de reacción y esas condiciones específicas me las va a dar el medio ácido.
y esa va a ser la importancia de tener ácido sulfúrico como catalizador. ¿Por qué yo puedo especular que este ácido sulfúrico va a ser nada más un mero catalizador? ¿En qué momento recupera su hidrógeno? Pues eso ya lo estuvimos viendo acá en la reacción. Déjenme comparto de nuevo la diapositiva. Cuando yo tenga formado de nuevo ese ion oxonio, en donde ya se unió la molécula de agua con el carbocatión, yo voy a tener en este caso que ese hidrógeno se lo puede regresar a una molécula de agua o lo puede tomar de regreso el ácido sulfúrico. Y si el ácido sulfúrico lo toma de regreso, entonces yo tendría formados 3 productos. Tendría 2-propanol y tendría ácido sulfúrico. Y entonces la molécula de agua se pasó a integrar completamente en este caso 2-propeno. Un hidroxilo en el carbono 2, un hidrógeno en el carbono 1, y mi ácido sulfúrico simplemente ayudaría a que la reacción se lleve a cabo, pero no interferiría como producto, es decir, al final no reaccionaría, lo recuperaría yo íntegro al final de la reacción. ¿Cómo ven? Ya está un poco más complicado, está fácil, está confuso. Profe, yo tengo una duda. Dime. Es que como dijo que, por ejemplo, el agua no nos servía porque igual podía ser reversible la reacción y se podían regresar los hidrógenos a cada una de sus moléculas. Y entonces también el ácido también se pueden regresar y también es reversible. Entonces, ¿por qué ese sí nos sirve a pesar de que tiene más oxígenos? Es que los ácidos son moléculas que están ávidas de donar esos protones. No le gusta tener ese protón. Pero igual se le pueden regresar, igual que las aguas, igual que el agua. Entonces, Sí, se le puede regresar, pero es menos probable. ah, El ácido en solución acuosa se ioniza totalmente. De hecho, eso es lo que le da el poder de acidez, ¿no? De que en solución acuosa este va a estar ionizado casi todo el tiempo. Pero cuando nosotros nos imaginamos esa ionización, en realidad no es que el ácido se quede nada más con la carga negativa, transfiere esos hidrógenos y se los transfiere al agua. y gracias. Este hidronio tiene un poder de acidez mucho más bajo. Si revisamos una tabla de acidez de las que estábamos revisando en la unidad 1, creo que el ácido sulfúrico ni siquiera aparece, pero el ion hidronio en realidad no es un ácido muy bueno, porque no es muy bueno cediendo ese protón. ¿Cómo ven? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿Está confuso? Pues como que si no nos metemos en tanto, pues sí está fácil. Dejándolo en general sí está fácil. Ya me ya complica Yo tengo un una poco duda, más. maestro. Yo Sí, tengo una dime. duda, maestro. En todo lo que nos mostró, ¿es teniendo en cuenta de que está haciendo la reacción agua o el ácido sulfúrico? No sé, se me olvidó ahí. No, lo que está Esa entrando reacción. es el agua, pero el ácido se necesita para que la reacción se lleve a cabo de manera más rápida. Ah, ajá. Es que El vi ácido al como final no es lo un puso. catalizador. Ajá. Mira, si fuera el ácido el que reacciona, tendríamos la adición de un grupo sulfato, tendríamos la formación de una sal, pero eso no pasa. Lo que se adiciona es el agua. Ya, sí. Gracias, profe. Y podemos ver nosotros aquí, pues algo interesante de los catalizadores. Habíamos mencionado y definido un catalizador como que es una molécula que no reacciona, pero que ayuda a que la reacción se lleve a cabo de manera más rápida. En este caso hay un punto en el que el ácido sí reacciona con el agua, pero después la reacción es reversible y como al final se recupera de nuevo el ácido sulfúrico, pues lo mencionamos que es un catalizador porque en realidad no se forma ningún producto de ese ácido, solamente ayuda a que la reacción se lleve a cabo. ¿Y ahora ya se va a llamar Michoacán de Ocampo? ¿Neta? Sí. Qué asco. Suena más como un rancho. Siempre se ha llamado así. No, pero ahora oficial, pues. Apaga tu micrófono. Estamos oyendo aquí las clases de geografía. Siempre se ha llamado Michoacán de Ocampo. Sí. Válgame Dios. Perdón. Sí. Qué caray. Pues Melchor Ocampo es una figura importantísima aquí en Michoacán. No, pero es que es verdad. Pero bueno, ya, perdón, lo siento. Fue nada intencional. Maestro,
Dime. Entonces para la hidratación siempre utilizaríamos el catalizador del ácido, ¿qué? Sulfúrico. Sí, ¿por qué? ¿Por qué sulfúrico? Aquí esto está interesante, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, ácido clorhídrico también se puede usar, pero ¿por qué no uso clorhídrico? De hecho, el cloro es más electronegativo, ¿no? Que ni el sulfuro. ¿Sí, no? Pues El cloro es más electronegativo, pero es menos ácido. El problema con los ácidos de halógenos, con los halogenuros de ácido, es que no se pueden tener en concentraciones tan elevadas, mientras que ácido sulfúrico lo puedes encontrar en concentración hasta de 98%, y ácido sulfúrico no llega ni al 30%, ácido clorhídrico, perdón, no llega ni al 30%. No tendría que se refiere con eso, profe, del 98 y el 30. Sí, la pureza del ácido. Ya. La pureza del ácido en solución acuosa del sulfúrico lo puedes encontrar hasta 98% puro, y clorhídrico no. Clorhídrico lo más que te lo venden es 30%. Pero sí existe, ¿no? Más puro, solo de que no lo venden. No, no existe, no se puede formar. A temperatura ambiente no se puede almacenar. Necesitaría estar ultra congelado para que se mantenga. Si no, se vuelve un gas. El cloro comienza a ionizarse espontáneamente. Pero hay algo curioso. No se usa clorhídrico porque el cloro competiría con el agua por la reacción que vimos anteriormente. Si yo agrego ácido clorhídrico, estaría volviendo la reacción inestable y estaría obteniendo productos distintos, porque el cloro va a competir con el hidroxilo para ver cuál de las dos moléculas se une al carbocatión, y entonces haría un desastre la reacción. Ya no estaría formando un alcohol, estaría formando también al halogenuro. ¿En qué medida? Seguramente el halogenuro en un porcentaje mucho mayor, porque es más electronegativo que el hidroxilo. Pero entonces mi reacción sería muy inespecífica. Sí puedo agregar yo el ácido y sí favorecería la formación del carbocatión, pero a la hora de que se fusionara la reacción de adición, y ahora sí, el hidroxilo o el cloro, ganaría el cloro, y tendríamos dos productos, uno donde se adiciona el cloro o el halógeno y otro donde se adiciona el hidroxilo. Tendríamos aquí 2 propanol y 2 cloropropano. Y en una reacción donde yo busco selectividad y donde yo busco tener el mayor porcentaje de uno de los reactivos, de uno de los productos, perdón, adicionar eso no me ayudaría para nada. Volvería mi reacción inespecífica. Sí se puede hacer, pero tendría yo 2 productos. ¿Qué producto deseo? Pues depende. Depende de las condiciones. Si yo quiero obtener el halogenuro, pues agrego mejor el ácido clorhídrico solo. Si yo quiero obtener el alcohol, pues lo agrego agua y agrego ácido sulfúrico. Ok, ya entendí. ¿Cómo ven? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, la idea es que revisemos otra reacción de adición donde se adicionan nada más los halógenos de manera directa. Esta es muy común, sobre todo para bromo y para cloro, pero yo creo que el tiempo ya no nos va a alcanzar. Les voy a encargar que repitan el ejercicio que hicieron ayer. De esas mismas 4 moléculas que estuvimos revisando ayer, que ahorita les pusimos nombre, quiero que hagan la adición, pero que ahora ya no agreguen ácido iodídrico, sino que agreguen agua para que formen los alcoholes, y que hagan paso por paso, así como lo estuvimos desarrollando ahorita. ¿Bien? ¿Pero solo agua o también le agregamos ácido sulfúrico? No, pues mejor sí bueno, puedes hacer una reacción general para la formación del hidronio, ¿no? Y ya después adicionárselo a cada uno de estos 4. Bueno, gracias. O sea, ¿cómo, profe? Puedes hacer una reacción primero general para formar el hidronio. ¿Cómo? Pues como lo hicimos aquí, ¿no? Donde tengas tú el ácido sulfúrico, que tengas una molécula de agua y que formes el hidronio. Una vez nada más, porque esto se va a repetir para los otros cuatro casos. Una vez que tú ya tengas formado este hidronio, pues ya lo checas en... Espérame, es que esto se me... Profe, yo tengo una duda. ¿Cuál fue el resultado final entonces de nuestro catalizador usando el agua y el ácido sulfúrico? Es que no me acuerdo dónde... Para los 2 casos es la formación de hidronio. Y en ese caso es nada más para comenzar la reacción.
Una vez que ya formas el hidronio, este sí ya puede venir y romper el doble enlace. Pero ¿cuál sería el resultado de ese, entonces? Un alcohol, en este caso es 2-propanol, Ah, ok. que es la adición del hidroxilo, Más el es la hidronio adición que de toda la formamos. molécula de agua. Y en este caso puede ser que se forme el hidronio y que la reacción se reinicie agarrando otra molécula de alqueno, esta de aquí, o que se restablezca el ácido, que se forme de nuevo el ácido sulfúrico y que la reacción ya termine ahí. Ah, ok. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Les aconsejo que hagan los ejercicios. Normalmente eso, bueno, o les da más dudas y las resolvemos, o ya queda un poco más claro, pero hasta que ustedes lo hagan, porque pues yo me puedo agarrar aquí hablando solo un ratote y no sé si sí estén poniendo atención o estén discutiendo si se llama Michoacán de Ocampo o no. Entonces les encargo que con estas 4 hagan de nuevo la adición, pero ahora la adición de una molécula de agua para formar los alcoholes. Igual, que hagan los pasos detallados, los 3 pasos que se llevan a cabo para la adición y que le pongan el nombre a los productos, sobre todo para practicar la nomenclatura. Y el día de mañana continuamos con la adición de bromo y de cloro, que esa es un poquito diferente. Profe, ¿eso se iba a hacer también en el laboratorio si hubiéramos estado presenciales? Nah, No, tampoco, ¿por qué no? es difícil detectarlos. Ah, La adición de bromo sí se puede detectar. De hecho, la adición de bromo es una reacción para ver si tienes un alqueno, porque cambia de color el bromo. El bromo normalmente cuando se tiene en solución es rojo, muy intenso. Y cuando tú le agregas el alqueno, se forma el alqueno más el bromo, se forma un alcano, un halogenuro de alcano. Y cambia de color totalmente. Es una reacción bien sencilla. Deja de ser rojo y se vuelve transparente. pero no nos enseña ninguna práctica entonces como para usar catalizadores. No, Ah, no, lo lamento, pero no. bueno, gracias. Esta es muy sencilla, pero nada más te sirve para detectar si tienes un alqueno. Reaccionan casi de manera espontánea. Lo agitas nada más un poco el tubo y se empieza a poner transparente en caso de que sí tengas un alqueno. Bueno, si no hay dudas, les voy a encargar los ejercicios entonces y el día de mañana, bueno, lo voy a subir la actividad a Moodle igual para que suban ahí la tarea y que comiencen a contarnos las tareas también. Y el día de mañana revisamos la adición de halógenos de manera directa. Ok. ¿Dudas? Profe, ¿en Dime. qué paso exacto se tendría que poner la reacción del ácido sulfúrico con el agua para formar el hidronio? Ponlo al principio. Ah, Es bueno. como aparte, ¿no? O sea, no es como que entre Sí. exactamente ahí. Es como la preparación para comenzar a hacer las reacciones. Gracias. Entonces ya no salimos. Estoy esperando a ver si alguien más tiene dudas. Ah, Pero perdón. bueno, si ya no hay más dudas, vamos a dejarle ya aquí. Voy a detener la grabación.